presentar el método y sistema de riego para manzana. Los integrantes son Andreas Flores, Javiera Mura y Consuelo Piña. Las principales problemáticas son: ¿cuánta agua se riega por planta? ¿Cuál es la frecuencia de riego? ¿Cuánto es lo que se va a regar en total? ¿Y cuánto es el tiempo que tengo que regar? Los datos: la elección del lugar de la plantación fue Roma, localidad de la comuna de San Fernando, provincia de Colchagua, sexta región. El terreno disponible para la plantación es de 30.420 metros cuadrados y el tipo de riego a utilizar es por goteo. Para el diseño de título y contenido con gráfico necesitamos los datos importantes para el diseño, los cuales son el área de 30.420 metros cuadrados, el perímetro de 728 metros, el ancho de 130 metros, el largo de 234 metros, la distancia entre cultivos de 2 metros, distancia del deslinde de 3 metros, el área efectiva de 28.236 metros cuadrados y la cantidad de árboles, que serían 7.605 árboles. Para las dimensiones de separación tenemos las hileras horizontales, que serían 114, las hileras verticales 62, cantidad de manzanos 7.068 y plantas por hectárea serían 2.500. Para saber cuánto debemos regar, necesitábamos la evapotranspiración potencial, la cual la obtuvimos por una página llamada Agroclima, en cual la evapotranspiración potencial es la suma del agua evaporada del suelo más el agua transpirada por una superficie de pasto bajo condiciones ideales. En este caso nosotros lo introducimos como San Fernando porque ahí se encuentra nuestra plantación que queremos hacer, y vamos a usar esta fórmula que es la ETC, la evapotranspiración del cultivo, y que es igual a la demanda hídrica por milímetros día, es igual a la evapotranspiración de referencia, que es en milímetros día, por el factor que ajusta el valor a la condición del cultivo. El coeficiente de cultivo referencial, que corresponde al KC, en nuestro caso es un manzano, por lo cual los coeficientes para el inicial sería 0,54, en el desarrollo sería 0,65, en medios 1,05, finales 1,16 y en cosecha 1,13. Aquí tenemos las etapas del fruto, la cual corresponde a etapa inicial, de desarrollo, media, final y las que veremos a continuación. Para la ETC, la evapotranspiración del cultivo, necesitamos el lugar, que es San Fernando. El cultivo es el manzano. La evapotranspiración de referencia ocupamos 0,65 milímetros día, que este valor es fijo. El KC es el valor que varía, que en nuestro caso de la etapa inicial es 0,54. El área efectiva es de 28.236 metros cuadrados, por lo cual la evapotranspiración total es de 69,376 metros cúbicos por semana. Para la etapa de desarrollo, la evapotranspiración total es de 83,508 metros cúbicos por semana. Para la etapa media, la ETC total es de 134,897 metros cúbicos por semana, y para la etapa final es la ETC total de 149,30 metros cúbicos por semana. Luego tenemos la etapa de cosecha y la etapa vegetativa. En la etapa de cosecha, la ETC total es de 145,175 metros cúbicos por semana, y de la etapa vegetativa la ETC total es de 125,904 metros cúbicos por semana. Y en esta tabla hicimos un resumen de la demanda hídrica por la ETC total, que corresponde a los metros cúbicos por semana. Ahí está la etapa inicial, desarrollo, media, final, cosecha y vegetativa. Para saber cuándo debemos regar, necesitamos los valores referenciales de contenido de humedad del suelo para distintas clases texturales. Como se puede apreciar en la imagen, en la comuna de San Fernando, nuestra clase textural es arenoso.
por lo cual el CC corresponde a 9, el PMP a 4 y el HA a 8. Con esto lo aplicamos a la fórmula, la cual CC corresponde al contenido porcentual volumétrico a capacidad de campo, el PMP corresponde al contenido porcentual volumétrico en punto de marchitez permanente, la profundidad corresponde a la que las raíces de las plantas puedan penetrar sin mayores obstáculos, la profundidad del suelo, y el PRED corresponde a la pedregosidad, que es el porcentaje de piedras presentes en el perfil. El CC, como dijimos, será 9, el PMP es 4, el HA es 8, la profundidad es de 70 centímetros, el PRED es de 0,001 y sería nuestra humedad aprovechable de 3,5 centímetros. Ahora debemos calcular el HD, que es la humedad de déficit, que esta la usaremos por la humedad aprovechable del suelo, la calculada anteriormente en centímetros, y el UR, que es el umbral de riego, que es en porcentaje. En nuestro caso, la clase textural del umbral de riego es arenoso, que es un riego tradicional, por lo cual vamos a considerar 40%. El HA es 3,5 centímetros y el umbral de riego sería 0,4, por lo cual nos daría una humedad de déficit de 1,4 centímetros. La frecuencia de riego corresponde a la cantidad de veces que se debe regar el cultivo cada cierto tiempo, la que se determina dividiendo la evapotranspiración de cultivo por la humedad de déficit, obteniendo valores de frecuencia de riego menores a 1, por lo que se opta por regar una vez a la semana. El método de riego a utilizar será por goteo, por lo que se calculará la cantidad de emisores por hectárea, sabiendo que se colocarán un gotero por manzano, y que las separaciones horizontales y verticales son de 2 metros, por lo que se obtiene una densidad de emisores por hectárea de 2.500 goteros por hectárea. Luego se obtendrá la precipitación del sistema con la densidad de los emisores, el caudal del emisor, que corresponde a 8 litros por hora, la cual es de 2 milímetros hora. Luego se obtendrá el tiempo de riego, cuya duración será de 3 horas a la semana. Para obtener la cantidad de hileras horizontales, primero al largo se le restará 2 veces la separación del linde de 3 metros y se dividirá por la separación de 2 metros. Luego, para obtener la cantidad de hileras verticales, al ancho se le restará el doble de la separación del linde y se dividirá por 2 metros. Para obtener la cantidad de manzanos, se multiplicará las hileras horizontales con las verticales, dando 7.068 manzanos. Y para obtener los manzanos por hectárea se dividen 10.000 metros cuadrados, que corresponden a una hectárea, por las separaciones horizontales y verticales. Después, con unas conversiones de unidades, a través de la evapotranspiración, se obtendrá el caudal requerido para el cultivo de 0,126 litros por hora. Para obtener el caudal del sistema se multiplicará la cantidad de goteros por el caudal requerido, obteniendo el caudal que se presenta en la tabla superior. Para obtener la tubería principal de regadío, al largo se le sumará 3 metros, lo cual corresponde a la distancia desde el inicio del cultivo hasta la bomba. La distribución de tuberías será la siguiente: 115 tuberías horizontales, una tubería principal, una bomba, un estanque, un gotero por manzano, 63 goteros por ramal y 7.245 goteros totales. Para el cálculo de la velocidad del flujo, el caudal se dividirá por el área circular de la tubería de polietileno de baja densidad de diámetro exterior 90 e interior 65,4 milímetros, obteniendo una velocidad de 0,075 metros por segundo. Se hace el cálculo del número de Reynolds para la tubería principal, en donde comúnmente se trabaja a 20 grados Celsius, donde obtenemos una densidad de 998,2 kilogramos por metro cúbico, una viscosidad absoluta de 1,005 por 10 a la menos 3, una viscosidad cinemática de 1,007 por 10 a la menos 3. Esto lo obtenemos a partir de la tabla de valores de la viscosidad y densidad del agua.
Para calcular el número de Reynolds tenemos que multiplicar la velocidad del agua que se calculó anteriormente con el diámetro interior de la tubería principal, el cual es 0,09 metros, y la viscosidad, que en nuestro caso es 1,007 por 10 a la menos 6. Realizando el cálculo, nos da que el número de Reynolds para nuestra tubería principal es de 6.728,58, lo cual es mayor a 4.000, lo que significa que estamos trabajando en el régimen turbulento. Posterior al cálculo de Reynolds para la tubería principal, debemos calcular el número de Reynolds para los ramales, pero en una primera instancia debemos realizar la velocidad de flujo, en donde nosotros elegimos una tubería de 20 milímetros externo, que corresponde a los 10 bar, que serían las 10 atmósferas, en donde tenemos un caudal de sistema mostrado en pantalla, que está en metros cúbicos por segundo. El diámetro interno lo calculamos restando el espesor de la tubería, dando 14 milímetros, donde el área interior de la tubería la calculamos como el área de un círculo, pi por d al cuadrado dividido en 4, restándole, bueno, con el diámetro ya restado de las paredes, y obtenemos una velocidad de flujo de 0,18. Esta velocidad de flujo la obtenemos mediante la fórmula que mostró anteriormente mi compañero. Posteriormente, realizamos el cálculo del número de Reynolds, donde trabajamos a 20 grados Celsius, donde despejando esta fórmula obtenemos, bueno, que el diámetro es de 0,02 metros, la velocidad de 0,18, que la calculamos acá, y la viscosidad cinemática es 1,007 por 10 a la menos 6. Realizando la multiplicación, tenemos un número de Reynolds de 3.625,5, lo que significa que estamos en una zona crítica o de transición. Realizamos el cálculo de la rugosidad relativa, en donde nuestra rugosidad absoluta del material para un plástico, que sería la tubería, es de 0,015 milímetros. Entonces, ocupando esta fórmula de la rugosidad de 0,015, el diámetro de 14 para el ramal, tenemos una rugosidad relativa de 0,00107 para los ramales. Y para la tubería principal tenemos una rugosidad relativa de 0,00023. Luego realizamos la obtención del coeficiente de fricción, donde entramos con el número de Reynolds que nos dio para la tubería y para los ramales, intersectamos con las curvas del diagrama de Moody, y para las tuberías obtenemos un coeficiente de fricción de 0,032, que sería por aquí, y el coeficiente de fricción para los ramales sería de 0,04 aproximadamente. Los valores obtenidos anteriormente, obtenemos la pérdida de carga por fricción mediante esta fórmula, donde acá están los significados de cada parámetro. Donde para la tubería tenemos una pérdida de carga de 3,1 metros columna de agua, y para los ramales tenemos una pérdida de carga de 29 metros columna de agua. Posteriormente debemos realizar las pérdidas locales, donde utilizamos como accesorio codo de 90 grados, una válvula, el filtro y una derivación. Donde de válvulas abiertas tenemos de bola un coeficiente de pérdida de K igual a 0,1 y de compuerta K igual a 0,1 a 0,3. Utilizamos un filtro instalado en el sistema de riego, que sería un filtro de malla de 1,5 metros, y de accesorio un codo de 90 grados. Posteriormente realizamos una tabla para calcular las pérdidas locales, donde tenemos una suma de pérdidas locales de 57,158, un total de pérdidas por fricción de 29, y la suma sería de pérdidas totales del sistema de 86,111 metros columna de agua.